En 2015, un 30 de noviembre, en Málaga, fallecía Pío Caro Baroja, sobrino, por supuesto, de Pío Baroja y miembro uno más de esta saga de artistas y de personalidades de la cultura tan interesantes. Pío Caro Baroja, bueno, pues describió mucho y muy bien nuestro país desde el ámbito histórico, desde el ámbito folclórico, a través de sus ensayos. En fin, como decíamos, esta gran pérdida se producía un 30 de noviembre de 2015 y aproximadamente un mes después su hijo, también de nombre Pío Caro Baroja, comenzaba a tomar una serie de notas pues al respecto de todo esto que decíamos, por supuesto de su padre, del entorno en el que vivió y haciendo una investigación retrospectiva sobre la saga en sí, sobre los Baroja. Estas notas cristalizaron en el cuaderno de la ausencia, un libro que el propio autor, Pío Caro Baroja, va a presentar pues este mismo viernes en la biblioteca de Alovera, y por eso he querido invitarle a Es la Mañana de Guadalajara, porque en primer lugar siempre no, es la primera vez que entrevisto a un Baroja y por supuesto un absoluto honor, y en segundo lugar porque bueno, entiendo que estamos todos muy expectantes para saber qué es este cuaderno de la ausencia. Muy buenos días, Pío Caro Baroja, gracias por acercarte a los micrófonos de Es la Mañana de Guadalajara. Buenos días, José Luis, y gracias a vosotros. Para mí, la verdad que es una alegría y tengo muchas ganas de estar en Guadalajara, que la gente no lo sabe mucho, pero es una tierra que también ha estado vinculada a mi familia, a la familia Baroja, porque allá en los años 50, en los años duros de la posguerra, mi abuela Carmen Baroja, la hermana de Pío y de Ricardo, compraron unas tierras en Tendilla para proveerse de los alimentos básicos, de aceite, de un poco de trigo, de garbanzos. Y entonces siempre, hasta hace muy pocos años, hemos tenido una vinculación con Tendilla, una vinculación que también ha dejado varios escritos en mi padre, precisamente, que fue el que más frecuentó aquellas tierras, ¿no? Y que tiene algunos poemas dedicados a aquel pueblo de la Alcarria. Por eso es motivo de gran ilusión volver a Guadalajara a hablar de mi familia y de este libro, que como bien dices, nació al mes escaso de morir mi padre. Doble motivo para darte la bienvenida. Es casi un retorno. Bueno, vendrás desde Itzea, que es donde te encuentras ahora mismo, la Casa de los Baroja, un auténtico museo y donde compartiste esos últimos momentos con tu padre mientras veías el vacío que se te venía encima, a raíz del cual decidiste, yo no sé si querías escribir un libro o simplemente escribías como escape y después de ahí salió este libro. ¿Cómo fue aquellos últimos momentos? Bueno, mi padre venía ya en una larga decadencia. El día 21 de septiembre de 2015, pensando que quizás el clima del sur le iba a venir mejor para un problema pulmonar que tenía, pues salimos de Icea, ¿no? Y fue algo muy emotivo en la medida que yo veía en fin, que probablemente no volvería más a esa casa. Fallece mi padre, fallece el día 30 de noviembre, como bien has dicho, y entonces me toca a mí deshacer el viaje de vuelta y volver a esta casa ya sin él, ¿no? No tenía en principio ningún proyecto, ningún esquema, ninguna voluntad de hacer algo literario. Pero llegué a esta casa y me encontré con lo que yo vengo a llamar el hueco de la ausencia, ese lugar que deja a la gente cuando se va, cuando te encuentras de golpe y porrazo con todos sus objetos, sus lugares, sus olores, ¿no? Es un libro muy sensorial. Y entonces yo llegué a Icea y sentí, por un lado, cierta tristeza, pena por la pérdida, pero a la vez el encontrarme frente a lo que había sido
su guarida y tener un contacto físico con los últimos momentos donde había sido feliz y donde había transcurrido parte de su vida, pues verdaderamente fue una experiencia muy fuerte, tremenda. Y entonces ya me decidí a escribirlo. Escribí como un diario que luego fue convirtiéndose en un diálogo con el padre ausente. Y en el que pasáis revista a tantos miembros de la familia, pues a través de casi desde de la tristeza, ¿no? Porque en la reseña que me habéis enviado de tu libro dices que el último optimista de la familia fue tu bisabuelo. Exacto, sí. Es curioso, pero el último gran optimista de los Baroja es el fundador de una saga de pesimistas. Es paradójico, ¿verdad? Serafín Baroja, ingeniero de minas, poeta en vascuence, un hombre inquieto que estudió varios idiomas ya muy mayor, último ingeniero jefe en Río Tinto, fue un personaje verdaderamente un entusiasta de la vida y abarcó infinidad de aspectos de ella, ¿no? Un disfrutón, una persona muy arraigada a San Sebastián, en contra de lo que era Pío Baroja, que estaba más bien, era bastante contrario a la vida social de aquella ciudad. Y entonces Serafín Baroja, un hombre de infinidad de proyectos, muchos de ellos inacabados, proyectos fantasiosos, fue mi bisabuelo y el padre de los hermanos Ricardo, Pío y Carmen, aparte de Darío, que murió en Valencia muy joven y que está de alguna manera todo eso reflejado en el árbol de la ciencia de Baroja. Pero sí, como bien has dicho, una saga de pesimistas que arranca con Serafín. Sí. Que era, como dices, el optimista. Claro, comenzar a escribir este libro tras la pérdida que hemos comentado y revisando una saga de geniales pesimistas, pero pesimistas al fin y al cabo, ha tenido que ser o muy duro o ha sido más bien una reconciliación contigo mismo. Bueno, no ha sido en realidad una reconciliación porque no existía pelea como suele existir a veces en otras situaciones también, pues no sé, hay por ahí descendientes de escritores, también escritores que tienen una serie de problemas de naturaleza psicológica y de nudos ahí que tienen que resolver. No, yo viví una existencia muy placentera, muy pacífica. Yo lo que pretendo en este libro no es poner en orden asuntos de naturaleza psíquica, sino más bien lo que trato es de atrapar objetos, atrapar sensaciones y atrapar recuerdos que ante la ausencia del padre pues corren riesgo de perderse para siempre, ¿no? Entonces yo recreo conversaciones, momentos, lugares, paso por ahí, paso por ese rastro que te decía antes, con la intención de dejarlo fijo, de imprimirlo, de que no se pierda. Ese es el propósito de este libro. Y en lo psicológico, pues indudablemente me vino muy bien, porque era alargar un poco la presencia y la vida y la memoria de mi padre. En ese sentido, sí que fue una cosa muy positiva su escritura. Hemos hablado de tu bisabuelo Serafín, por supuesto de Don Pío, de Ricardo Baroja, por supuesto de tu padre Pío Caro Baroja. La sombra de todos ellos es muy larga. ¿No da un poco de vértigo o todo lo contrario? ¿O es que vienes bien avalado y por eso te sientes seguro? No, yo no me siento ni seguro ni inseguro. Hay circunstancias en la vida que la balanza van aumentando, por decirlo de una manera, los gramos de seguridad o de inseguridad. En algunos momentos de la vida sí que ha sido fuente esto de inseguridad, sobre todo cuando se tienen 20 y tantos años o algunos años menos, que la gente alrededor crea expectativas falsas, ¿no? Pero eso pasa absolutamente en todas las familias, ¿no? Siempre se crean expectativas
en los chicos que, bueno, que en algunos casos salen bien y en otros casos pues no se cumplen, como ha sido mi caso, más o menos. Ujú. El asunto más tarde, en la madurez, tiene un sentido de acompañamiento y te aporta seguridad, pero te aporta seguridad únicamente, por lo menos en mi caso, en un plano íntimo, en un plano de sentirme acompañado y rodeado, aún sabiendo y siendo consciente que esos personajes, esas personas sobre todo, no están ahí. Pero bueno, que estén sus escritos, que estén sus cuadros, que estén las cosas que dejaron, indudablemente un acompañamiento fundamental en mi vida, es un consuelo. En ese ámbito privado, verdaderamente me siento muy, muy rico y muy acompañado espiritualmente. O sea, Luego en la vida sí. práctica, perdón. No, no, dime. No, luego en la vida práctica, si me ha favorecido o no el hecho de haber tenido estos parientes, pues también la respuesta es la misma. A veces me ha favorecido, ¿para qué negarlo? Y otras veces pues me ha perjudicado, sobre todo pues evitando dedicarme a algunas cosas que me hubiesen gustado por cierto pudor, y también porque de la misma manera que los Baroja tienen sus admiradores, también tienen sus detractores Como y lógico. sus haters, que están siempre ahí con la lupara esperando, ¿no? Con la escopeta de cañones recortados con ánimo justiciero. Eso, bueno, justiciero o con injusto ánimo también en ocasiones. Sí. Bueno, el cuaderno de la ausencia es un libro sobre la pérdida, pero en el cual veo que te has encontrado con muchos aspectos que, bueno, todos estos que nos has descrito y que están enmarcados todos en esa tu residencia de Itzea, que, como te decía fuera de micro, tiene que ser un auténtico museo, ¿no? Bueno, esta es una casa eh, construida por una serie de personajes distintos entre sí, pero complementarios. Que en un momento dado, y quizás dada la vida de Serafín Baroja, itinerante por su profesión de ingeniero de minas, que le llevó a dar muchas vueltas por España, pues en un momento dado existe la voluntad familiar de arraigarse de nuevo en la tierra vasca, pues en una casa de estas características, que ahora yo, que estoy redactando un prólogo para una edición nueva de las memorias de Baroja, Familia, Infancia y Juventud, he tenido que visitar Cestona, por ejemplo, Cestona, que es donde estuvo ejerciendo de médico, pues yo ya ahí vi un embrión de lo que sería Itzea, ¿no? Una casa que ocuparon transitoriamente unos meses, con unas características muy, muy similares. Pues bien, eso se materializó ya más tarde, y con la compra de esta casa, con su reconstrucción, y ahí pues cada uno fue poniendo su pincelada. La cosa manual, los muebles los hizo Ricardo, también está decorada por sus cuadros, por sus estampas, y luego, claro, la biblioteca pues es una labor de Pío y también de mi tío Julio. Está ahí la mano de todos ellos, Ya, ya, también de mi ya. padre y de mi tío. En fin, escribir este libro allí pues ha tenido que ser en ese sentido mucho más fácil, ¿no? Porque estaba rodeado de todos aquellos de los que hablas en los restos materiales que dejaron y, por supuesto, en muchísimos recuerdos que aflorarían a tu mente. Vamos a ir terminando. En Alovera estamos el viernes a las 7 de la tarde, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, pues por allí nos vemos y por allí vas a presentar este libro y, por supuesto, pues a responder a cualquier cuestión, ¿no? que el público te va a plantear. Por supuesto. Y creo que el único sentido que tiene ahora, no el único, pero el sentido más importante de la literatura es transmitir verdad, la verdad de uno, y no escamotear ninguna pregunta,
decir claramente cómo ve uno la vida, cómo ve las cosas. En fin, en estos tiempos de tanta autocensura, los vecinos, los lectores me podrán preguntar absolutamente todo lo que quieran alrededor del libro y también de mi familia. Y será un placer volver a Guadalajara. Desde luego, un placer para nosotros recibirte aquí. Y ya te digo que seré yo uno de los que pregunte, porque esta no me la pierdo. Muchísimas gracias por Gracias a ti, José Luis, un placer. Hasta pronto. Gracias, Pío Caro Baroja, y nos vemos el viernes. Adiós, adiós.